Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson y en esta ocasión vamos a platicar un poco acerca de el miedo, cómo superar el miedo. Antes de hablar de superarlo, tenemos que entenderlo, comprender de dónde viene, cuál es su mecanismo, cómo funciona. Entonces, lo primerito es entender que el miedo es el gran enemigo de nuestro desarrollo interno. Es debido al miedo que nosotros nos paralizamos. El miedo es toda esa manera en la cual nos protegemos ante aquello que no conocemos. Y es por esto que el miedo está muy ligado, muy interconectado con la ignorancia. Entonces, la ignorancia es miedo y el miedo es ignorancia. Esto no significa que el miedo sea malo por sí mismo. Hay un miedo que de hecho es útil y que nos funciona en algunas formas en nuestra vida en ciertas circunstancias y que precisamente cumple su función. Pero existe otra clase de miedo que es la mayoría del problema y consiste en este miedo psicológico, un miedo que es esta incapacidad de enfrentarnos a lo desconocido. Entonces, para poder superar el miedo, tenemos que forzosamente adquirir la vibración contraria. ¿Y cuál es la vibración contraria? ¿Qué es lo contrario al miedo? Lo contrario al miedo podríamos decir que es el valor. Algunas personas muy metidas en los temas espirituales van a decirte que lo contrario al miedo es el amor. Y en cierto sentido es así, porque el amor es confianza. El amor no tiene miedo, el amor es entrega. El miedo lo que hace es que nos encierra en nosotros mismos. Entonces podríamos decir que el valor, la valentía, en ese sentido está unida con el amor. El amor en esa definición es valiente. Entonces, una persona amorosa por sí misma, en esta definición que estamos hablando, es una persona valiente. Una persona valiente es una persona amorosa es una persona valiente. Pero aquí tenemos también que tener mucho cuidado y no confundir el ser valiente con ser intrépido en un sentido negativo. Hay también circunstancias en la vida en donde actuar de una manera rápida, premeditada y sin pensar las cosas puede traernos problemas. Y es debido a todas estas aparentes contradicciones, disyuntivas, que nos paralizamos. Entonces, cuando tenemos miedo y cuando escuchamos al miedo, no podemos evolucionar, no podemos crecer. Y esto es porque el miedo desaparece en nuestra conciencia cuando estamos ante lo que conocemos. Y esto es porque lo que podemos conocer, creemos que podemos controlarlo. Entonces, cuando sentimos que no tenemos control sobre la situación, control sobre algo, automáticamente comenzamos a tener miedo. Pero hay que entender que es un sistema de defensa. Es un sistema que creó nuestro subconsciente, nuestra mente a lo largo de nuestra evolución, que nos conecta con la vida animal. La mayoría de los animales reaccionan muy bien, vamos a decir, con este mecanismo del miedo. Y es esa parte, esa animalidad dentro de nosotros, lo que activa el miedo. Por eso es que en todas las escuelas de sabiduría siempre se habla de trascender la animalidad. Inclusive no es trascenderla, sino saber usar esta animalidad. Es decir, no está mal tener miedo, pero hay un miedo inteligente y hay un miedo inconsciente, un miedo que no tiene sentido. Entonces, para poder superar el miedo, tenemos que entender también de dónde viene este origen, cuál es su raíz, cuál es el contexto en el cual se encuentra ese miedo. El gran error que tenemos como seres humanos es que siempre queremos generalizarlo, ¿no? Siempre queremos generalizar todo. Entonces, si en algún video que vi chiquitito dice, por ejemplo, que el miedo es algo que no hay que tener, entonces generalizamos esto y lo queremos aplicar en todas las áreas de nuestra vida y así no funciona. Tenemos que entender que cada persona y cada caso es único, es individual y merece
ser estudiado. Entonces, para no caer en el error de generalizar, lo primero que hay que hacer es que antes de que te dejes llevar por la voz del miedo, aprendas primero a pensar, a ser consciente ese miedo que estás teniendo. Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que una persona, en un ejemplo muy simple, le tiene miedo a la oscuridad. Entonces, cuando está en su cuarto y se apagan las luces, tiene miedo a la oscuridad. Entonces, antes de tener miedo, siquiera antes de apagar la luz, conviene pensar, ¿de qué tengo miedo? ¿Por qué tendría miedo? ¿De qué me sirve tener miedo? En ese caso en particular, pues decir, ok, ¿qué diferencia hay entre que haya luz o que no la haya? El espacio sigue siendo el mismo. Entonces, este miedo es producido por mi mente. Es una fantasía, es una ilusión psicológica de mi mente. Entonces, esta es una manera de superar el miedo, que es a través del raciocinio, a través de el pensar qué lo causa, de dónde viene y si tiene algún sentido, si tiene alguna raíz en la realidad. La mayoría de nuestros miedos se pueden vencer de esta manera, anteponiendo primero el intelecto, la razón, y después, ya una vez que uno se da cuenta, a través del darse cuenta, que es realmente la capacidad de ser conscientes, eso es la conciencia. A eso venimos, a ser conscientes. Y ser conscientes no es hacer ciertas cosas que hace la gente consciente. Ser consciente es darte cuenta. Entonces, cuando me doy cuenta qué genera este miedo, o de dónde proviene este miedo, o si tiene algún sentido poseer este miedo, entonces puedo superarlo. Ahora, hay cosas que nos dan miedo porque no las hemos conocido. Por ejemplo, cuando conoces a una nueva persona, o te invitan a una entrevista de trabajo, o quieres emprender, ¿no? Hacer un nuevo proyecto, hacer algo que nunca habías hecho. Es natural sentir miedo. Y en este caso, por más que intentes racionalizarlo y pensar acerca del miedo, tal vez te va a funcionar un poco. Pero en estos casos en donde te estás enfrentando a algo que no conoces, lo único que hay que hacer es aprender a resonar en la frecuencia contraria para poder hacer esta ley de compensación energética. ¿Y en qué consiste? La mejor manera, o la que yo te puedo aconsejar como la mejor manera porque a mí me funciona, es trabajar esto que son las afirmaciones, pensándolas y sintiéndolas. Entonces, cada vez que llega esta energía de miedo, ¿qué es lo que voy a hacer? Mentalmente voy a pensar y voy a sentir decretos o frases como, por ejemplo, soy valiente, estoy seguro de mí mismo, estoy seguro, estoy en paz, estoy tranquilo, soy valiente, tengo capacidad, soy capaz, me atrevo. Todo ese tipo de palabras y de decretos, cuando los estás diciendo y los sientes, comienzan a hacer que esta energía aumente, la confianza aumenta y la capacidad de darte cuenta aumenta. Y en la mayoría de los casos, cuando emprendes estas nuevas cosas, ese miedo se ve superado y totalmente disminuido a la nada, al vacío. Entonces, como puedes ver, existen diferentes formas de trabajarlo. Aquí estamos viendo dos opciones principales. La primera es racionalizar, pensar de dónde surge este miedo, y esto va a producir que mi capacidad de ser consciente, de autoconciencia, aumente, mi darse cuenta, mi darme cuenta. La segunda fase que te estoy diciendo, la segunda opción, consiste en incrementar esta energía de valor dentro de nosotros. Entonces, no dije, por ejemplo, yo soy amor, porque esa palabra, neurológicamente hablando, está cargada de un montón de cosas que no tienen mucho que ver, ya que precisamente se mezclan con apegos y con un montón de programaciones que nos han instalado la sociedad, la cultura, hablando del amor como una relación de pareja, ¿no? Sin entender que el amor es simplemente el amor a uno mismo, el amor a todo lo que existe, es algo muy diferente. Entonces, para no caer en eso, lo que vamos a trabajar es, soy valiente, tengo valor, yo soy confianza, y así es como podemos entonces compensar esta energía y superar el miedo.
Así que espero que este pequeño video y estas pequeñas, vamos a decir, estas pequeñas y cortitas palabras pues te inspiren a que superes cualquier miedo que esté sucediendo en tu vida y que puedas trascenderlo. Pero siempre recordando que el miedo como tal no es malo, nada en este universo es bueno o malo. Depende cómo lo utilicemos, en qué contexto estamos hablando. Entonces, para cerrar, decirte que hay un miedo que tiene un sentido. Por ejemplo, si estoy en una azotea y estoy al filo de esta azotea caminando y tengo miedo, es porque está protegiéndome mi subconsciente, mi animalidad y mi instinto, y me dice hazte para atrás. No me voy a poner a razonar y a pensar en ese momento y a decir soy valiente si estoy caminando. Lo mejor es que pues me haga a un lado, ¿no? Etcétera. Entonces, comprender la naturaleza del miedo es comprendernos a nosotros mismos. Y para cerrar, debo compartirte o te quiero compartir algo que es muy interesante. No recuerdo en dónde fue, pero vi alguna vez una frase que decía algo así como: ¿no es curioso que las cosas que más nos dan miedo son precisamente las cosas que nos liberan? Entonces, hay que aprender a no tener miedo, pero hay que aprender a escuchar qué es lo que nos quiere decir el miedo. Y si aprendemos a escuchar, si dialogamos con este miedo, entonces podemos aumentar nuestra conciencia, transformar esa oscuridad en luz, que de eso se trata. La oscuridad, que es la ignorancia, que es la inconsciencia, cuando te haces consciente, cuando te das cuenta, se ilumina. Y de eso se trata, de darnos cuenta. Eso es iluminarnos. Así que bueno, espero que este pequeño video te sirva, te inspire. Les mando un abrazo muy muy grande, los quiero y las quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Y ya me voy. Abrazo de luz.